Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Valencia y bienvenidos a Decídete. En el episodio anterior vimos la importancia de la organización política en México, pero eso cambia ahora porque vamos a ver la importancia del voto juvenil. En el episodio de hoy veremos miembros del Instituto de la Juventud, del INE y la ONU, donde nos explicarán las causas y soluciones para que los jóvenes se animen a votar este 1 de julio del 2018. Además, entrevistaremos en vivo a Silvia Gómez Tagle, especialista en sistemas políticos electorales de América Latina. En esta ocasión vamos a empezar con una entrevista a David Delgado Arroyo, que es consejero del INE aquí en Michoacán. Nos va a explicar la importancia del voto juvenil y de por qué y cómo pueden ellos tener más interés a la hora de votar. ¿Qué tal, jovencitos? Estamos en un programa donde veremos lo que nos va a suceder si no votamos en estas elecciones de 2018. Tal vez estén pensando en no votar por nadie, porque no confían en los candidatos, o ni siquiera les interesa apoyar con su voto, porque les da flojera. Así que deben reaccionar. Recuerden que somos mexicanos y debemos ver por el futuro del país. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Delgado Arroyo, nos cuenta qué pasaría si no votamos. Para que pueda tener una mayor calidad de vida en tu comunidad, en cualquiera de estas dimensiones, es importante que los jóvenes participen en el ejercicio de su derecho, que además es un derecho humano fundamental, para elegir a las autoridades que los van a gobernar y sobre todo que van a determinar su futuro, o sea, la forma como este país se va a conducir, la forma como el estado de Michoacán se va a conducir, la forma como se va a conducir la ciudad o el municipio de Morelia, van a ser determinados por los resultados que se tengan el 1 de julio próximo. Bueno, hay alguna diferenciación que habría que ponderar. Creo que es más significativo que vayan a anular el voto a que no vayan a votar, porque al menos la anulación del voto es un pronunciamiento. Al menos estás usando esa boleta que se fabricó con los impuestos que generamos toda la población. Entonces a tomar conciencia del poder de nuestro voto y a madrugar para votar a primera hora. Así es, tenemos la fuerza del cambio en nuestras manos. A votar y a votar, que el futuro es nuestro hogar. Pues ya saben, tenemos que votar porque es nuestro derecho y aparte nuestra obligación. Ahorita mismo vamos a ver una entrevista a cargo de Alexia Marín, nuestra compañera de Decídete, que entrevista al señor Carlos González, ex consejero electoral. Vamos a verla. En entrevista vía telefónica con Carlos González Martínez, nos platicará sobre la importancia de la participación de los jóvenes en estas elecciones 2018. Bueno, es importante participar en las elecciones porque en nuestro país afortunadamente tenemos una democracia electoral que sin duda carece aún de muchas faltas y tiene muchos defectos, pero es una mejor forma de elegir a nuestros representantes y legisladores mediante el voto en una urna y de manera pacífica que a balazos y encuartelados con los militares o de alguna otra manera. Dijo Winston Churchill, quizá la democracia sea el peor de los sistemas políticos, pero es el menos malo de todos los que se han inventado. Así que, pues, es importante participar. Carlos comentó que los que debemos animar a los jóvenes a votar somos los mismos jóvenes. Yo creo que la tarea de animar a los jóvenes a votar es una tarea de las y los jóvenes. De nada sirve que gente como yo, de mi edad, por más chavorrucos que nos podamos sentir, tratemos de comunicarnos hacia la juventud. Ahora, tampoco son unos niños, digamos, incapaces de entender la situación, ¿no? Yo creo que los jóvenes mayores de 18 años y hasta los 29, que es el rango que se estima en la juventud,
juventud y que en México significa el 30%, poquito menos del 30% de los electores, es decir, de todos los que vamos a votar, de cada 10 mexicanas y mexicanos que estamos en el listado nominal, que estamos convocados a votar, de cada 10, 3 son jóvenes entre 18 y 29 años. Más de 26 millones de personas tienen en este país su credencial de elector para votar y 18 a 29 años. Yo no creo que tengamos que avisarles que el país está del nabo y que necesitamos que participen. Yo creo que más bien ustedes tienen que asumir la responsabilidad de convocar a sus pares, de motivar a los jóvenes. Nadie mejor que un joven para motivar a otro o a otra a hacer algo. Y este es un momento para hacerlo. Para finalizar, Carlos afirmó que lo peor que podríamos hacer los jóvenes es dejarles a otros las decisiones que nos competen a nosotros. Miren, la verdad es que el horno no está para bollos. Lo peor que podríamos hacer sería dejar en otros las decisiones que nos competen a nosotros. Está bien que no nos gusten los partidos, ni los candidatos, ni el INE, ni la tele, ni los debates, ni nada. Está bien, pero ese es tu país. ¿Quieres que tu país siga siendo así? Bueno, pues vete a la orilla, siéntate y espera a ver cómo todo se desordena más. ¿Quieres ser indolente? Pues ponte flojito y que venga el payaso y que te cargue. Pero si quieres ser una persona que salve a los demás y que construya un país que entiendo que haremos diferente, entonces actúa. El voto es una herramienta, una de muchas. No es nada más el voto, pero sí es también el voto. Usa tu Twitter, usa el Facebook, reúnete, haz rap, haz canciones, poesía, pinta las paredes de tu calle, de tu colonia. Muévete, conmuévete y convoca a los demás. De la mano de David Delgado Arroyo y Carlos González hemos creado un contexto de lo que trata este tema. Pero vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero regresamos. Enseguida vienen más especialistas que saben del tema. Después del corte, no puedes perderte la entrevista que tiene preparada para nosotros mi compañero Pablo Pérez con Javier González Gómez, quien actualmente es oficial nacional de Gobernabilidad Democrática de las Naciones Unidas, quien nos hablará de la despolitización juvenil en Latinoamérica. Estamos de regreso y qué mejor que tener una entrevista con Javier González, oficial nacional de la ONU, donde abordará el tema de la apatía que hay entre los jóvenes de no ir a votar. Esta entrevista fue hecha por Pablo Pérez, nuestro compañero de Decídete. Vamos a verla. Este año 2018 tenemos 6 elecciones en América Latina, en Paraguay, en Colombia, en Brasil, en México. Y en las últimas elecciones que se han visto en la región durante los últimos años, sí que hemos tenido tasas de participación más bajas entre los jóvenes en relación a otros ciclos electorales. Tasas que van entre el 40 y el 50% de la población menor de 29 años y que difieren de país en país, pero en promedio, digamos, esos son los niveles. Entonces son niveles muy por debajo de la población mayor de 29 años. Y otro dato muy relevante es la confianza en las instituciones y los procesos electorales, que también hay datos muy preocupantes, muy alarmantes, en términos de que aproximadamente el 40% de los jóvenes y las jóvenes en la región expresan una alta desconfianza en que los procesos electorales van a ser conducidos con certidumbre, con transparencia y sobre todo que puedan garantizar que el voto popular se transforme en una decisión política. Sí que los jóvenes esperan que la democracia pueda tener un reflejo positivo en las políticas públicas, las políticas sociales y empezar a resolver problemas públicos muy concretos. Por ejemplo, la educación de calidad, la educación superior, la cobertura suficiente para los jóvenes en el acceso a estos servicios educativos o las oportunidades de empleo.
las expectativas laborales, cómo tienen un reflejo en el mercado laboral y cómo el mercado es capaz de ir generando empleos de calidad para la incorporación de los jóvenes. Entonces, estas dos preocupaciones que a manera de ver de muchos de los jóvenes no han sido satisfechas por los gobiernos, pues empiezan a reflejarse en un desánimo para la participación en las elecciones. Hay consecuencias que pudiéramos leer desde un ángulo negativo y otras que pueden verse como una oportunidad para rejuvenecer, como decíamos al principio, y revigorizar las democracias latinoamericanas. Sí, en efecto, vivimos momentos en donde la democracia tiene que ser rejuvenecida, tiene que ser vigorizada, pero desde el lado positivo yo creo que hay que decir que esto representa una oportunidad para abrir nuevos canales y nuevos espacios de participación para los jóvenes. La directora Bugarini del Instituto de la Juventud en Michoacán nos hablará en esta siguiente cápsula acerca de los millennials, una generación que por primera vez posiblemente va a votar en estas elecciones 2018. Esta cápsula fue hecha a cargo de nuestro compañero de Decídete, Daniel Solís. En estas próximas elecciones, los jóvenes tendremos un peso muy importante en el resultado al término de la jornada electoral, ya que según el Financiero, los millennials representamos el 30% del electorado. Pero una de las preocupaciones que se tienen es la falta de interés que tenemos los jóvenes. Por eso hablamos con Juliana Bugarini, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, para que nos hable de la importancia del voto de los jóvenes. Esta generación es de suma importancia, es una generación que debe marcar esta gran historia. ¿Por qué? Porque somos el segundo país iberoamericano con mayor población joven. Primero es Brasil, después es México. Entonces hoy es la oportunidad que tenemos los millennials de marcar el rumbo, y no solamente en el tema de salir a dar nuestro voto o dar el gane a algún personaje que esté contendiendo, sino es el momento de que lo veamos como marcar una agenda pública en el país, una agenda política en el país, una transformación de los sistemas que estamos viviendo en el país. Si bien hoy dicen que los millennials son indiferentes a todo, prácticamente lo mencionaban así, y hemos sido estigmatizados, por decir de una manera, que hemos sido estigmatizados los millennials por ser millennials simplemente. El problema que tenemos nosotros los jóvenes con la falta de interés del voto es por el hecho de que no nos agradan los candidatos a la presidencia de México y la poca importancia que le damos a la política. De acuerdo con Nación 321, solo el 18% de los jóvenes mexicanos les importa la política. ¿Qué es tan importante? Mira, en Michoacán, para que te des una idea más o menos, alrededor de 900,000 jóvenes son los que están empadronados en el listado nominal. Desgraciadamente, estaba revisando las estadísticas y hay una abstención, porque no me gusta decirlo apatía, porque yo no soy de la idea de que los jóvenes son apáticos. Yo creo que los jóvenes pueden participar y participan activamente de diversas maneras. ¿Qué sería lo ideal? Pues que concretaran esa participación. Finalmente, el ir a votar es un derecho y una obligación. En megustaquevotes.mx podrás encontrar toda la información que necesitas antes de ir a votar, desde la ubicación de casilla de cada elector, los trámites que necesitas para mantener al día tu credencial del INE, hasta la forma de llenar una boleta y todo lo relacionado con los últimos debates de los candidatos presidenciales. Decídete y vota. Recuerden que en la primera parte entrevistamos a Javier González, oficial nacional de la ONU. Pues aquí viene la segunda parte, que fue hecha a cargo de Pablo Pérez, donde nos explicará sobre la apatía y las soluciones para que los jóvenes no se sientan indiferentes a la hora de votar. Yo creo que hay que decir que esto representa una oportunidad para abrir nuevos canales y nuevos espacios de participación para los jóvenes, que las democracias tienen que encontrar la manera de generar espacios legítimos, creíbles, espacios de confianza, en donde la juventud pueda verdaderamente sentir que son escuchadas sus opiniones, que sus intereses son tomados en cuenta y sus necesidades, pero sobre todo, y esto es muy importante, que su participación tiene un efecto en la toma de decisiones. Las democracias, y esto es un concepto del que el PNUD ha estado trabajando desde hace algunos años, tienen que evolucionar de pasar de una democracia electoral hacia una democracia de ciudadanía. Esto es, que la democracia no se agota en el proceso electoral, no se agota en el momento de ir a depositar el voto, sino que es un proceso continuo y permanente de ejercicio de derechos que pasa por la participación.
que las decisiones y que la acción colectiva se, discutan y se determinen con base en estos diálogos y en esta construcción de consensos entre actores sociales y actores políticos. Gracias a Javier González y a la directora Bugarini, hemos creado una profundización más acerca de este tema. Pero no se despeguen porque dejamos lo mejor para el tercer bloque. En un momento, regresamos. En el siguiente bloque tendremos la entrevista de nuestro compañero José Daniel Machorro con Silvia Gómez Tagle, especialista en sistemas políticos de América Latina y México, quien nos hablará sobre el rol que emplearán los jóvenes estas próximas elecciones. Hemos regresado, chicos. En esta ocasión, como bloque final, vamos a tener una entrevista muy importante con la doctora Gómez Tagle, que es del Colegio de México, Colmex. Y para finalizar también un Vox Populi a cargo de Rosemary. Ahorita vamos a ir con Daniel Machorro, que está con la doctora. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Daniel Machorro y el día de hoy me encuentro con la doctora Silvia Gómez Tagle, especialista en sistemas políticos de América Latina y de México por el Colegio de México, quien nos va a platicar sobre el papel que van a tener los jóvenes en las próximas elecciones que se celebrarán en distintos países de Latinoamérica. Doctora, muchas gracias por aceptar realizar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bien, doctora, como sabemos, este año en 6 países de Latinoamérica, como lo son Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil, México y Venezuela, se van a vivir o se vivieron procesos electorales. ¿Qué rol van a tener los jóvenes en las elecciones del 2018 en América Latina, en las cuales se designen nuevos presidentes? Pues mire, los jóvenes, sobre todo en América Latina, representan una parte muy importante de la población en edad de votar. Es un continente con una población todavía joven. Concretamente en México son alrededor de 40%, podríamos decir, de los electores potenciales. Y lo más significativo es que los jóvenes van a seguir votando, porque los adultos mayores pues van a dejar de votar normalmente. Estas generaciones emergen no solamente con una visión política diferente, sino sobre todo también con herramientas y posibilidades de acción en el espacio público que están generando cambios profundos en la política a través de las nuevas tecnologías. Muchas personas dicen que los jóvenes somos muy apáticos o hay mucho desinterés por parte de la juventud por temas o asuntos políticos. Sin embargo, se nos olvida que hace 6 años un movimiento de jóvenes universitarios llamado Yo Soy 132 buscaba un proceso electoral transparente, y además de que en septiembre del año pasado vimos a muchos jóvenes que auxiliaron en labores de rescate en los sismos que se presentaron en el país. ¿Cómo evalúa la participación de los jóvenes en temas políticos electorales? Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que reflexionar sobre ellas. Una es que los jóvenes sí tienen una conciencia de participar en el espacio público, y yo creo que eso hay que llamarlo política, porque han participado de muchas maneras en defensa de derechos, por ejemplo, de diversidad sexual, en defensa de derechos de reproducción de las mujeres, en defensa del medio ambiente y también en defensa de libertades políticas. Pero por otro lado, hay una serie de instituciones políticas que vienen del siglo pasado, la verdad, y que no están en sintonía cultural y tecnológica con las nuevas generaciones. En particular, los partidos políticos tienen una forma de actuar, un discurso y una estructura que impide la participación de los jóvenes, las limita y en muchas ocasiones los ahuyenta. O sea, realmente los jóvenes y muchos más ciudadanos repudian las formas
frecuentemente clientelares, a través de las cuales los partidos pretenden consolidar su influencia. Doctora, como bien mencionaba al principio de esta entrevista, en cuanto a que los jóvenes representan un amplio sector del padrón electoral en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, ¿qué tan determinante es el voto que tienen los jóvenes en este tipo de elecciones? Bueno, yo creo que es muy importante porque además las elecciones en todos los países de América Latina y en otros, Europa y el mismo Estados Unidos, cada vez son elecciones con un margen de competencia más estrecho y además en donde los partidos tradicionales pierden terreno y van necesitando cada vez más alianzas o incorporar nuevos movimientos para pues conseguir un triunfo electoral. Entonces yo creo que de lo que se trata es de que los jóvenes son ese ingrediente pues que finalmente en muchos casos decide una elección, pero además inciden en el futuro. Correcto. Bueno, doctora, muchas gracias por su entrevista y por este tiempo que nos ha concedido. Bueno, gracias a usted. Hola, el día de hoy nos encontramos en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, donde conoceremos la opinión que tienen los millennials sobre el proceso electoral y las elecciones mexicanas. Yo creo que en un porcentaje de 100 le pondría un 50%, la verdad. Creo que sabemos de sobra que últimamente la corrupción aquí en México y obviamente también en este tema electoral está muy persistente. La verdad no. Dicen que al PG las últimas dos le han hecho trampa, entonces eso es lo que dicen, pero pues a 100% no, ningún mexicano nos consta, pero de que en México hay maneras y la corrupción está a un límite, eso es verdad, entonces no se puede confiar al 100% en las elecciones. Pues antes sí tenía como muchas dudas, ¿no? Tenía como el hecho de que no, ya todo está arreglado, el hecho de no, ¿sabes qué? Yo mejor no voto porque ya saben quién se va a quedar o cosas así. Pero yo creo que investigando y pues ya adentrándome un poco más, creo que sí confío más que antes. Como podemos observar, la mayoría de los jóvenes encuestados no confían en las elecciones mexicanas debido a los antecedentes de las mismas. A pesar de ello, consideran que el proceso electoral es de suma importancia, puesto que define varios aspectos de nuestro futuro. Este programa ha llegado a su fin, pero cabe resaltar que nos lo hemos pasado muy bien y que tenemos que agradecer a los especialistas que nos ayudaron en este programa. En el siguiente programa veremos el tema de los tipos de voto que hay. Yo soy Víctor Valencia y los invito a que sigan sintonizando Decídete.